Muy buenos días, amigos lectores del TCD. Bueno, hoy nos toca la lectura de Lucas 9 del 28 al 45. Y bueno, vamos a empezar a leerlo porque hay mucho que hablar de este pasaje. Dice así: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan, a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, uno para ti, uno para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo, a él oíd. Bueno, ya estamos en el capítulo 9 de Lucas. Aquí es en donde Jesús, digamos, comienza la segunda parte de su ministerio. Porque Jesús, después de enseñarle a los discípulos, digamos, cómo ministrar, cómo orar por los enfermos, cómo sacar demonios, los empieza a enviar para que ellos puedan hacer aquellos que habían visto, porque era el método de Jesús: primero mostrarles cómo se hacía y después enviarlos con toda autoridad y poder. Luego también les explica lo que significa ser un seguidor de Jesús. Esto es, seguir a Jesús significa, digamos, morir a uno mismo. Es lo que dice en Lucas 9:23, versículo tan conocido que dice: y les decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Y bueno, también vemos que ya está empezando a revelarse Jesús. El Espíritu Santo está empezando a revelar la verdadera naturaleza del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque vemos nosotros que Jesús les hace una pregunta a todos: ¿y quién es el Cristo? Entonces Pedro recibe una revelación y dice: es el Hijo de Dios. Y bueno, y aquí después dice de estos acontecimientos, una semana después, Jesús se va a orar junto con sus discípulos porque les está empezando a enseñar a orar, a mostrarles cuál es el estilo de vida que ellos iban a llevar después. Y se les aparece, digamos, la gloria de Dios manifestada en Jesús a través de este resplandor que vemos nosotros, de la gloria real que Jesús, digamos, tenía como identidad con el Padre, o sea, la gloria que siempre le ha pertenecido a Él. Tal y como Jesús es, se le apareció a los discípulos junto con Moisés e Elías. Aquí nosotros vemos una representación de lo que es la revelación de Dios a través de la historia. ¿Por qué? Porque Moisés representa la revelación de la ley y Elías representa a los profetas. Y estos son los dos representantes más, digamos, emblemáticos para el pueblo judío, las dos autoridades espirituales en el pueblo judío. Y ahora Jesús está hablando con ellos. Y vemos que Pedro, como dice aquí, no sabía lo que hablaba, o sea, en su ignorancia, lo que hace es, digamos, poner a Jesús al mismo nivel de Moisés y Elías, diciéndole: bueno, hagamos una ramada, una para ti, Señor, otra para Elías y otra para Moisés. En eso viene la confirmación de la identidad de Jesús, tal y como lo vimos nosotros cuando fue el bautizo por Juan el Bautista, cuando la voz del Padre desde el cielo le decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y le cubre una nube. ¿Y qué es lo que habla Dios el Padre? Dice: este es mi hijo, a él oíd. ¿Por qué? Porque ciertamente Moisés y Elías ya habían tenido su gloria, pero fue gloria pasada. Ellos representan el antiguo pacto. Ahora el nuevo pacto viene con Jesús. Y lo que Jesús está haciendo es revelando el nuevo pacto a los discípulos. Aunque no se había consumado, sin embargo, ya estaba la presencia ahí de este nuevo pacto delante de ellos, que era la persona de Jesús. Y bueno, ¿qué me dice a mí? ¿Qué me enseña a mí? Me enseña de la gloria de Dios. Este pasaje me enseña sobre la gloria de Cristo. Ellos recibieron esta revelación para que después ellos pudieran entender
cuál era su propósito en, en la historia. Ellos, los discípulos que vieron esta transfiguración en el monte, fueron los que cambiaron la historia, fueron los que propagaron el cristianismo, los que sanaron enfermos, los que predicaron las buenas nuevas. Entonces, el buscar la gloria de Dios tiene un principio práctico para nosotros. La gloria de Dios no es simplemente algo místico, sino es algo práctico. Es para que yo sea de bendición a las personas que me rodean, para que yo sea de bendición y edificación a otros creyentes, para que también yo pueda formar parte del avance del reino de Dios en esta tierra. La gloria de Dios es para poder mostrarse a los demás. La gloria de Dios es la naturaleza de Dios, la esencia misma de Dios que se revela a nosotros con el propósito de que nosotros la demos a conocer a los demás a través de nuestro testimonio, a través de nuestras palabras, de nuestras conductas y también de nuestra predicación. Bueno, pues espero que sea de bendición este devocional del día de hoy y bueno, Dios les bendiga mucho.